Bienvenido a Vistazo al Pasado, el espacio donde descubrimos los momentos más reveladores de la historia. Hoy viajaremos a los siglos del medievo, una etapa marcada por castillos, reinos en expansión, cruzadas, monjes y campesinos, pero también por un sistema de justicia muy diferente al que conocemos hoy. En aquella sociedad, las leyes no solo se aplicaban en tribunales, sino que se representaban de manera pública y visible, como parte de la vida cotidiana. En aquel contexto surgió la figura del verdugo, un personaje que encarnaba la aplicación práctica de las sentencias. Su labor era temida y rechazada, pero indispensable. El poder de un señor feudal o de un rey no se limitaba a dictar castigos. Debía mostrar a todos que la ley se cumplía. Y para ello, el verdugo se convirtió en la pieza clave. Los escenarios de la justicia eran las plazas, mercados y explanadas donde se reunía la comunidad. Allí se levantaban cadalsos de madera, plataformas improvisadas o postes que servían de punto de reunión. El castigo público no era solo un acto punitivo, era un espectáculo pedagógico. La comunidad entera asistía para presenciar cómo la autoridad restauraba el orden. Este ritual tenía un doble objetivo: cumplir la sentencia y recordar a todos que la obediencia era fundamental para mantener la estabilidad social. La persona encargada de ejecutar la pena cargaba con un fuerte estigma. A los verdugos se les reconocía oficialmente como servidores de la justicia, pero en la vida diaria eran apartados. A menudo vivían en las afueras de las ciudades. Sus familias eran señaladas y se les prohibía participar en muchas actividades comunitarias. Nadie quería compartir mesa con ellos, aunque todos sabían que eran necesarios. Esta dualidad los convirtió en figuras enigmáticas, solitarios, rechazados, pero al mismo tiempo imprescindibles. Al inicio su función no estaba claramente definida. En ocasiones eran soldados, milicianos o incluso vecinos obligados a cumplir la tarea por turno. Con el tiempo, a medida que los reinos y las ciudades fortalecieron sus instituciones, el verdugo pasó a ser un cargo estable, con salario y residencia asignada. Su trabajo, aunque temido, se profesionalizó y comenzó a valorarse la pericia con la que cumplía su labor. Un verdugo rápido y certero era respetado porque evitaba sufrimientos prolongados. El castigo visible servía como advertencia y como reafirmación de la autoridad del monarca, del consejo urbano o del señor feudal. Para los habitantes de aquellos siglos, presenciar la aplicación de la ley era un recordatorio constante de que la vida en comunidad exigía disciplina. Las prácticas judiciales variaban de un territorio a otro. A medida que avanzaban los siglos medievales, el verdugo dejó de ser un ejecutor ocasional y se convirtió en un funcionario reconocido dentro de las ciudades. Ya no era un campesino obligado por turno ni un soldado improvisado, sino un hombre con un cargo permanente, un salario y, en algunos casos, privilegios otorgados por el consejo o por el rey. Sin embargo, su existencia estuvo marcada por una contradicción. Era necesario para la justicia, pero despreciado por la sociedad que lo rodeaba. Los verdugos y sus familias vivían generalmente apartados, en barrios marginales o incluso fuera de las murallas. Esta segregación no solo respondía al temor hacia ellos, sino también a la creencia de que estaban manchados por su oficio. Muchos habitantes se negaban a compartir espacios con ellos, y era común que sus hijos heredaran el estigma social. Incluso había leyes que limitaban con quién podían casarse o qué oficios podían ejercer. Eran ciudadanos útiles pero intocables, presentes pero invisibles. Paradójicamente, este aislamiento venía acompañado de ciertos beneficios. Los consejos urbanos solían conceder a los verdugos el derecho a tener vivienda gratuita, tierras para cultivar e incluso permiso para practicar otros oficios. Algunos se dedicaban a la carnicería o al curtido de pieles, oficios manuales considerados sucios, pero que encajaban con su estatus social. En ciudades alemanas y francesas, era común que el verdugo tuviera además el monopolio sobre la recogida de basuras o la limpieza de letrinas. Estas tareas, despreciadas por el resto, les aseguraban un ingreso adicional. En cuanto a su dieta, el verdugo no siempre vivía en la miseria. Aunque rechazados por la sociedad, solían recibir parte del pago en forma de alimentos. Tenían derecho a porciones de carne de los mercados municipales, a productos confiscados o a tierras de cultivo. Su mesa podía ser más variada que la de un campesino común: pan, cereales, legumbres y, en muchas ocasiones, carne de cerdo o de res, algo poco habitual entre los estratos más bajos. Sin embargo, ese acceso no les libraba del rechazo, y aunque podían comer mejor que muchos vecinos, debían hacerlo en soledad o solo con su familia. Comer juntos en una taberna o en un banquete comunal era impensable. Nadie deseaba compartir el pan con el hombre que cargaba con la tarea más temida del pueblo. El día a día de un verdugo medieval combinaba rutina y espera. No todos los días había ejecuciones,
y en algunas ciudades podían pasar semanas sin que se dictara una sentencia capital. Durante ese tiempo se ocupaban de sus tierras, de sus oficios secundarios y de preparar los instrumentos que usaban en su trabajo. El hacha, la espada o la cuerda debían estar en buen estado, pues de su precisión dependía la reputación del verdugo. La comunidad podía despreciarlo, pero valoraba que fuera certero. Una ejecución mal realizada generaba murmuraciones y alimentaba el miedo. En ciudades grandes como Londres, París o Nuremberg, los verdugos llegaron a convertirse en personajes conocidos. No se les saludaba en la calle, pero todos sabían quiénes eran. Sus apariciones en público siempre estaban rodeadas de expectación, porque encarnaban la autoridad de la ley. En ocasiones incluso podían ejercer un poder implícito. Bastaba su presencia en un mercado para recordar a todos que la justicia estaba cerca y que el castigo no era una amenaza vacía. El estigma, sin embargo, pasaba de generación en generación. Muchos hijos de verdugos heredaban el oficio, no por gusto, sino porque la sociedad les cerraba las puertas a otras posibilidades. Casarse con alguien de otra familia era difícil, y la mayoría terminaba uniendo lazos con descendientes de otros verdugos, perpetuando así una especie de casta marcada por la marginación. La vida del verdugo medieval es un reflejo de las paradojas de la época. Aunque podían tener acceso a alimentos más variados y a ciertos privilegios, vivían condenados al aislamiento y al desprecio. Eran al mismo tiempo símbolo de autoridad y objeto de repudio. Su existencia cotidiana nos muestra cómo, en los siglos medievales, la justicia no era solo una cuestión de tribunales, sino un espectáculo visible que requería de alguien que lo hiciera realidad. Ese alguien, siempre presente y siempre rechazado, era el verdugo. Con el final de la etapa medieval y la llegada de los tiempos modernos, la figura del verdugo comenzó a transformarse. Durante siglos había sido un personaje inseparable de la plaza pública y de la pedagogía del castigo. Pero poco a poco las sociedades europeas empezaron a cambiar su forma de entender la justicia. El verdugo no desapareció de inmediato, pero el marco en el que ejercía su oficio ya no sería el mismo. El primer gran cambio vino con el fortalecimiento de los estados modernos. Reyes como Enrique VIII en Inglaterra, Francisco I en Francia o Carlos V en el Sacro Imperio centralizaron el poder, y con ello transformaron también los sistemas judiciales. El castigo público siguió existiendo, pero cada vez más regulado y controlado. El verdugo pasó a ser un funcionario oficial del Estado, con un salario fijo y una identidad reconocida. La marginalidad social continuaba, pero ya no era un personaje aislado, sino parte visible de una maquinaria de poder más grande. Otro aspecto importante fue la profesionalización. En la Edad Moderna, los verdugos no solo eran responsables de ejecutar penas capitales, sino también de aplicar castigos corporales, torturas en procesos judiciales y tareas de limpieza social. En algunas ciudades, el verdugo se convirtió en una especie de agente del orden, encargado de todo aquello que la comunidad rechazaba. Su papel, aunque siempre envuelto en repudio, era cada vez más técnico y necesario. A la vez, la mentalidad de la época empezó a cambiar. En el Renacimiento y sobre todo, con la llegada de la Ilustración, surgieron voces que cuestionaban la brutalidad de las ejecuciones públicas. Filósofos, escritores y juristas defendieron que la justicia no debía ser un espectáculo de sangre, sino un proceso racional y regulado. Pensadores como Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, criticaron abiertamente la crueldad de los castigos y plantearon la necesidad de penas más humanas. Aunque estas ideas tardaron en imponerse, marcaron el inicio de una transformación profunda. El símbolo máximo de este cambio fue la guillotina. Introducida en Francia en 1792, durante la Revolución representaba un nuevo concepto de justicia. Sus defensores argumentaban que era un método más rápido, igualitario y menos doloroso. Para unos era una máquina de progreso, para otros el emblema del miedo. Durante el llamado Reinado del Terror, la guillotina se convirtió en protagonista de la vida pública francesa, y su imagen viajó por toda Europa como un recordatorio de los excesos del poder revolucionario. En este contexto, el verdugo también se transformó. Ya no era visto como un individuo aislado con un hacha en la mano, sino como el operador de una máquina. La personalización del castigo se diluía en el anonimato de un mecanismo. La guillotina, fría y precisa, redujo el margen de error humano y convirtió la ejecución en un acto casi administrativo. El verdugo pasó de ser un personaje temido a un engranaje más de un sistema judicial en proceso de modernización. A lo largo del siglo XIX, las ejecuciones públicas comenzaron a desaparecer en gran parte de Europa. Se trasladaron a espacios cerrados, lejos de la multitud. El castigo dejó de ser un espectáculo colectivo para convertirse en un acto controlado por el Estado. Con ello, la figura del verdugo perdió visibilidad.
Seguía existiendo, pero ya no era el centro de la vida urbana. Su presencia se fue diluyendo hasta quedar relegada a la historia. El declive de esta figura refleja un cambio profundo en la forma de entender la justicia. De un sistema basado en el miedo y el espectáculo, se pasó lentamente a otro centrado en la legalidad y la regulación. Sin embargo, la sombra del verdugo sigue presente en nuestra memoria colectiva. Su imagen, la capucha oscura, el hacha o la guillotina, se convirtió en símbolo de una época en la que la justicia se mostraba con crudeza y solemnidad ante todos. Hoy, cuando pensamos en aquellos tiempos, nos resulta difícil comprender cómo miles de personas podían reunirse para presenciar una ejecución pública. Pero entender al verdugo y su papel en la sociedad medieval y moderna nos ayuda a comprender también cómo las comunidades construyen sus nociones de poder, disciplina y orden. Fue un oficio nacido de la necesidad, marcado por el rechazo y transformado por la evolución de las ideas. La historia de los verdugos no es solo la historia de quienes aplicaban la ley con sus manos, sino también la de pueblos enteros que aprendieron a convivir con el miedo y a transformar poco a poco sus sistemas de justicia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de la justicia medieval y la figura del verdugo. Si te gustó este episodio de Vistazo al Pasado, suscríbete, deja tu comentario y comparte este viaje con quienes disfrutan de descubrir la historia. Muy pronto regresaremos con un nuevo capítulo lleno de momentos que marcaron el rumbo de la humanidad.